Mire, no se le va a hacer difícil a usted digerir esta información. Voy a pedir que de la manera más sencilla los funcionarios del gobierno la expliquen. ¿Qué precio es el que existía antes de lo de ayer? ¿Cuánto pagaba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por la generación de esta energía térmica? ¿Y qué es lo que ha negociado el gobierno? ¿De cuánto es la diferencia para que nos ahorremos 800 millones de lempiras en los próximos 4 años? ¿Cuál es el precio de la energía con Lufusa 1 y cuál será ahora? Y yo le dejo la oportunidad al ministro Roberto Ordóñez, al ministro de Infraestructura, para que nos explique rápidamente en esta presentación los términos de la negociación. Muy buenos días, Renato, muy buenos días al pueblo hondureño. La verdad que nos sentimos muy complacidos. Este gobierno, como lo ha indicado nuestro presidente, es un gobierno de gestión por resultados y ya estamos dando los primeros resultados. Antes de referirme específicamente al tema, yo quisiera poner en contexto todo lo que estamos haciendo, porque no son acciones aisladas, forman parte de un plan integral para reformar el sector energético del país, para modernizarlo. En primera instancia tenemos 3 lineamientos fundamentales. Uno, garantizar el suministro permanente, eficiente de energía a la población, considerando que es un servicio estratégico para la economía familiar, pero también un servicio estratégico en el que se va a fundamentar la competitividad del país. El segundo elemento tiene que ver con continuar ese proceso de reconversión de la matriz energética, avanzar mucho más hacia la utilización de fuentes de energía limpia, de fuentes de energía renovable. La matriz energética actual tiene una composición del 55% de energía térmica y 45% de energía renovable. La visión del país nos dice que deberíamos estar en el 2028 en una composición de 80-20 y hacia ahí vamos avanzando. Y el tercer elemento tiene que ver con corregir las ineficiencias con que ha estado operando el sector, con que ha estado operando la empresa, deficiencias e ineficiencias institucionales a lo interno, pero también en cómo la empresa se relaciona con la sociedad hondureña y también en sus relaciones comerciales. En relación a esta negociación que se ha realizado con la empresa térmica, de generación térmica, Lufusa, hemos obtenido unas rebajas de alrededor de un 36%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 lempiras que estábamos pagando por el suministro de energía, ahora vamos a pagar aproximadamente 36 lempiras menos. En relación al precio que usted mencionaba de 20 centavos, hay varias condiciones técnicas que tienen los elementos de precio. Y es importante resaltar que cuando hacemos la ponderación de los costos fijos y de los costos variables, sí llegamos a esa tarifa que se llama tarifa monómica de alrededor de 20 centavos de dólar. Eso es lo que se negoció con Lufusa. Sí, porque bajamos los costos fijos y también bajamos los costos variables. Explíqueme cuánto pagábamos de costos fijos y costos variables antes de la negociación. Antes de la negociación con la empresa Lufusa pagábamos alrededor de 13.76 centavos de costo fijo y ahora se va a pagar 8.98. Y pagábamos alrededor de 18.94 centavos de costo variable y ahora vamos a pagar 16.48. O sea, si lo vemos en términos generales, estamos pasando de 33 centavos a aproximadamente 25 centavos. Ahí está la rebaja. De 33 centavos el kilovatio hora que se pagaba, ahora se pagará 25 centavos. No. ¿Menos? ¿Cuánto? Sí, no, lo que quiso decir el ministro Ordóñez es para el entendimiento, la sumatoria de los dos, sí. Para dar un porcentaje de rebaja. Pero el kilowatt aproximadamente lo estábamos pagando a 24 centavos y estaremos bajando a 19.50. Hay casos que estaremos bajando a 18.49. Depende del factor de planta. ¿Qué quiere decir el factor de planta? ¿Cuánto le vamos a comprar ese día o el promedio del mes a la planta? Porque el peor error que podemos cometer es agarrar un precio diario. A veces cuando los medios de comunicación nos preguntan a los 4, ¿cuál es el precio? Para nosotros es difícil porque el precio lo promediamos en un mes, además del costo variable que tiene que ver mucho con el combustible, que no es una variable que maneja el gobierno, es externa. Entonces, para concretar, para sí lo que usted quiere llegar al precio, es decir, estamos pagando 23, 24 centavos, hasta 25 centavos, depende de lo que le estábamos comprando. Hoy, con la negociación que hizo la comisión, podemos llegar hasta 19.50, 18.89, 18.49, 18.20, hasta 17.99. Podemos llegar, inclusive si les compramos el 100%, podemos llegar a 17.69 el kilowatt, el total,
que es un excelente precio. Es un precio mucho mejor que el referencial y competitivo que hemos venido hablando desde que iniciamos la negociación. Entonces, sí, en esto aquí es decir, no podemos exactamente sellar un precio, este es el precio, es variable. Todos los componentes energéticos, costos, tienen dos componentes, fijo y variable. Quiero decir algo para que quede claro, el contrato que estamos firmando con Lufusa, el costo fijo no aparece, sino que aparece un solo costo monómico con una variable de combustible nada más. Pero no es que estamos pagando un costo fijo permanente, sino que hacemos una formulación para llegar a un solo costo al final. O sea que eso es bueno también explicarlo. Pues sí, todo, cuando alguien nos va a vender, tiene que tener su costo fijo, porque también es un costo, como quien dice, de reservar, como dice el doctor Marlon, disponibilidad, que esa es una palabra bien importante, tener la disponibilidad. Pero tampoco en la formulación final nosotros vamos a pagar un solo precio. La única variación del precio que vamos a tener es el combustible, nada más. No hay incentivos como había antes en los contratos, que es bien importante, tenían una indexación que el ministro tal vez después de Finanzas nos explica. Correcto. La indexación que tenía con el dólar, y tenía varias situaciones de estas. Hoy no existe indexación del contrato, es un contrato limpio que fue analizado por los cuatro y la parte legales de los cuatro, tanto del coordinador de infraestructura como el Banco Central como Finanzas. Hicimos un contrato totalmente limpio y entendible, porque antes era muy difícil un contrato de esos. Antes de escuchar al ministro de Finanzas, don Wilfredo Cerrato, la gente comprende más este tema complejo cuando se le dan los extremos. ¿Cuánto pagábamos y cuánto vamos a pagar ahora? El mayor precio que llegamos a pagar por kilovatio hora a Lufusa 1 fue ¿de cuánto? 25.11, cuando compramos un promedio de factor de planta de 30%. El promedio del 2013 de ellos anduvo entre 35 y 40%, que está hablando que nos salió un promedio de casi 24 centavos de dólar. Hoy, con ese mismo factor de planta, si fuera entre 30 y 35, lo estaríamos pagando 19.5. Obviamente, creemos, por los veranos que nos vienen, por los problemas que vamos a tener por las altas temperaturas, por la escasez de agua en las represas nuestras, este factor de planta va a subir mucho más. ¿Qué quiere decir eso? Nos van a vender más energía y el precio va bajando. ¿Por qué va bajando? Porque el costo fijo se va dividiendo en mucho más, en megas o kilowatts. Entonces ellos siempre tienen un costo fijo y se divide entre más megas que entran. Entonces, entre más sube lo que le compremos a la planta de Lufusa, el precio va bajando. Pero si lo comparamos año con año, ¿qué pasó el 2013? Le voy a decir estrictamente, el 2013 estábamos pagando un promedio de 25.11 contra 20.50 que pagaríamos hoy, en el peor de los casos. Pero sé que vamos a andar en unos promedios entre 18.50, 18.20, eso es lo que vamos a pagar, que es un precio competitivo, porque nosotros estamos comprando en el mercado eléctrico regional, en mercado de oportunidad, las horas pico. Eso la ENEL siempre lo ha hecho, y esos precios que negociamos con ellos, la comisión, mire, son excelentes precios, mucho mejor que los referenciales y los costos competitivos de la región. ¿Cuánto que genera esta planta de Lufusa? Esta genera 30 megas. 30 megas. Sí. Y con el verano que viene posiblemente le compremos el 100% de su generación. Bueno, es que en las horas pico le jalamos el 100%, sí, pero hay otras horas que bajan. Entonces promediamos el mes y decimos, le compramos en el mes el 35%, el 40%. Pero como este verano viene fuertísimo y no hemos tenido las lluvias y estamos viendo lo que está pasando en Panamá, con escasez de energía, con racionamiento fuerte, lo que está pasando en Costa Rica, tremendo lo que ha pasado con la falta de energía, y nosotros vamos a tener un verano fuerte. Entonces esto tenemos que buscar más energía en estas plantas que tenemos. Y esta planta de Lufusa es más nueva que la del COSA. No, la más vieja de todo el mercado es la del COSA. Tiene 23, 24 años, sí. Esa es la primera planta térmica que se puso en Honduras, privada, es la del COSA de Puerto Cortés. ¿Se le hará difícil a el COSA llegar a esta negociación? Bueno, mire, yo creo que en estas cosas, y yo quiero ser bien transparente, nosotros tenemos instrucciones del señor presidente: o sos eficiente y puedes vender a un precio competitivo, o no te podemos comprar. Eso es sencillo.
Yo creo que ahí ellos son empresarios de primer nivel y han estado en la vanguardia y liderazgo en todas las empresas, y yo siento que ellos tienen que estar avanzando en la eficiencia de su planta. Nosotros tenemos los precios referenciales y competitivos de la región, además del estudio del BID, y nos dice que esa planta puede llegar a los niveles más o menos similares que esto, o tal vez algo diferente, pero no puede ser mucho la diferencia ni para abajo ni para arriba. Pues son buenas noticias, hondureños, son magníficas noticias. Son magníficas noticias. En el peor escenario, después de las negociaciones que han hecho los funcionarios del gobierno, en el peor escenario nos va a estar costando el kilovatio hora con esta planta de Lufusa un poquito arriba de los 20 centavos de dólar. En el peor escenario. Pero imagínense que si se le compra el 100% en un determinado momento de que la demanda es absoluta, el kilovatio hora puede llegar inclusive a costar 17.5 centavos de dólar. Esas son las buenas noticias. Yo creo que es en este momento cuando cabe que el ministro de Finanzas, don Wilfredo Cerrato, nos explique el impacto que tiene el déficit de la NE en el déficit fiscal del país. ¿Cómo pesa la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en ese déficit que venimos arrastrando desde hace tiempo los hondureños? Ministro. Buenos días, Renato, un placer estar acá. Y antes que todo, permítame tocar unos puntos que lo mencionábamos ayer en la conferencia. Estamos muy contentos de haber cerrado esta negociación, teníamos días de estar en eso. Pues eso demuestra un sector privado abierto a revisar dichos contratos, un sector gobierno, empezando por el liderazgo del presidente, de tener claro y delimitar claro, ¿verdad?, las áreas de negociación, un sector público preparado. Yo les comento a los compañeros y al público que aquí no estábamos un tema de regateo, dame 10, vos me ofreces 5 y nos vamos a la mitad, no. A finales del año anterior nos preparamos, cuando el doctor Marlon estaba en el BID, en MIR en la ENE, hacer ese estudio, ¿verdad?, que nos sirviera de apoyo a la hora de negociar. Sabíamos que venía esta negociación, necesitábamos algo técnico, algo profesional, lo hicimos, y eso también entonces nos ha ayudado a definir límites superiores de precios competitivos a pagar. Esto al final garantiza dos cosas. Uno, que haya suministro de energía eléctrica, y más en estos periodos de verano fuerte, y el tema de a precios le podemos llamar justos y competitivos. El 52% del déficit de la Administración Central proviene de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Quiere decir que si hacemos el análisis 80-20, arreglando este problema, arreglamos más de la mitad. Arreglando un problema de una estatal, arreglamos la mitad del problema deficitario del gobierno. Sabemos que esto no es de 24 horas, claro, pero como bien decía alguien, entonces arranquemos ya. Y hemos hecho una serie de cosas desde el año anterior con estos fideicomisos, con el plan de rescate del ENE, con los fideicomisos que nos ayudó a levantar dinero para pagar ese déficit del año anterior. El año anterior trasladamos al ENE aproximadamente 4.500 millones de lempiras, que no salieron de la Tesorería General de la República, salieron a través de este fideicomiso, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hubiéramos montado ese fideicomiso? Hubiera tenido que salir de la Tesorería General de la República. ¿Qué pasa si salen 4.000 millones? Hubiéramos tenido problemas de pago, hubiéramos tenido problemas de pago de salarios, hubiéramos tenido el problema de financiar las elecciones, hubiéramos tenido que recurrir a la deuda del Banco Central, que es mal visto, empezando por mí. Pero bueno, ese orden, esa creatividad nos ayudó a levantar financiamiento, atender ese déficit, porque teníamos que pagar proveedores, si no, no podíamos garantizar el suministro, y nos estamos preparando entonces para este déficit que va a venir ahora. Pero algo bueno que hemos hecho ya en menos de un año es que ese déficit no va a ser igual al anterior, porque de entrada aquí va a haber un ahorro en estos dos contratos que anualizado estamos hablando de más de 200 millones de lempiras. Quiere decir que es un dinero igual, que no lo voy a tocar de tesorería y que me va a permitir a mí atender las demandas del Estado, dando prioridad, como bien lo decía Emil ayer, a temas de medicina, a temas de programas sociales. Entonces, al final, sí, la gente se beneficia porque recibe luz, la gente se beneficia porque aquellos que proveen al Estado
pues tienen una mayor garantía de pago porque hay un dinero que pasa de una bolsa a otra y se les puede dar a ellos.